Bueno, señores, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro webinar el día de hoy, donde vamos a manejar lo que es el modelamiento de datos externos con Power Pivots. Ok, entonces vamos a ver cómo nos conectamos con datos de fuentes externos y cómo podemos modelarlo en la consola de Power Pivot para luego llevarlo a la creación de una tabla dinámica. ¿Correcto? Entonces, ese va a ser el tema de hoy que vamos a tratar. Rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy encargado para el webinar del día de hoy. Un poco resumiendo mi experiencia, manejo lo que es el modelamiento de datos utilizando la herramienta de Excel, exactamente con las opciones de Power Pivot, Power Query, Power Map para su modelamiento y análisis. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este webinar es manejar conexiones externas y luego llevarlos a una tabla dinámica, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a trabajar con estos archivos que ustedes ya los deben tener descargado, donde deben guardarlo en una carpeta. Lo van a colocar el nombre que ustedes quieran, el nombre de la carpeta, pero deben tener ahí sus archivos de texto que son los que se van a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Entonces, una vez que hemos elaborado la construcción de esta carpeta y la vista de estos archivos, ¿correcto? Vamos a crear un archivo de Excel desde cero y vamos a iniciar la conexión con estas fuentes externas. Vamos a llevarlo al Power Pivot. Vamos a ver cómo se crean la relación de tablas. Y por último, vamos a llevar la información a una tabla dinámica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo de Excel. ¿Ok? Vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Y en este archivo Excel vamos a visualizar nuestra pestaña de Power Pivot y vamos a encontrar en el lado izquierdo, en el grupo de modelo de datos, el botón llamado administrar, que es el botón donde vamos a ingresar y empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de estos archivos? Por ejemplo, en base de datos vamos a encontrar esta estructura: fecha, número de facturas, clientes, código de región, código de línea, código representante e importe. ¿Ok? Entonces, igualmente aquí tenemos una tabla clientes que la vamos a utilizar para poder crear la relación de tablas. Luego línea, que tiene dos columnas y dos filas. Región. Y por último, representante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a nuestra pestaña de Power Pivot y en el lado izquierdo vamos a ingresar a la opción que dice administrar. Ok, vamos a darle un clic al botón administrar. Y vamos a tener nuestra ventana de Power Pivots. En nuestra ventana de Power Pivots, ok, en nuestra ventana Power Pivot, lo que vamos a hacer es trabajar, ok, con datos externos. Entonces, lo que vamos a realizar es dirigirnos a nuestra ventana Power Pivots y vamos a encontrar en la pestaña Inicio, en el grupo Obtener datos externos, el botón que dice de otros orígenes. Al ingresar en esta opción, nosotros vamos a encontrar fuentes externas que nosotros podríamos trabajar.
Y lo más importante es que podemos trabajarlo de forma simultánea. Eso quiere decir que podemos trabajar, ¿ok?, en forma simultánea con una base de datos SQL on-premise o virtual. Podemos trabajar con Microsoft SQL Azure, que es un servicio de base de datos en la nube, con Access, Oracle, Teradata, y todo de forma simultánea, de tal manera que vamos a poder realizar el análisis de mucha información en nuestra ventana de Power Pivots. Muy bien, entonces recuerden, podemos trabajar de forma simultánea, y también una opción interesante, trabajar con Microsoft SQL Azure. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos en la parte inferior y vamos a encontrar el archivo que dice, o el ítem que dice archivo de texto. Ok, en el ítem que dice archivo de texto lo vamos a seleccionar y vamos a darle un clic al ítem de siguiente. En esta parte nosotros debemos colocar un nombre. No lo vamos a hacer ya que vamos a tomar la construcción del nombre que se hace de forma automática. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es ir al botón examinar y vamos a ir, ¿ok?, al contenido donde están todos los archivos. Por ejemplo, tenemos base de datos, clientes, línea, región y representante. Entonces nosotros vamos a seleccionar, ¿ok?, uno de ellos para poder trabajarlo. Entonces vamos a seleccionar base de datos como primera opción y vamos a darle abrir. Una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a encontrar en la parte superior la opción que dice separador de columnas. Entonces, ¿cuál va a ser el factor que nosotros vamos a separar las columnas de la base de datos que estamos trabajando? Vamos a ingresar y le voy a decir que va a ser ficha o tabulación. Muy bien, una vez que ponemos ficha, ¿ok?, debemos marcar la opción que dice usar primera fila como cabeza de columna, de tal manera que en la primera fila de nuestra tabla, que es un archivo de texto, va a ser utilizado para ese fin. Luego le damos finalizar y toda esa información ya lo tenemos en una primera tabla. Correcto, en una primera tabla. Luego que ya tenemos el contenido de la base de datos, vamos a hacer lo mismo con las otras fuentes. Vamos a regresar a de otros orígenes, vamos a ir hacia la parte final, vamos a seleccionar archivo de texto, vamos a darle siguiente, vamos a darle nuevamente un clic al botón examinar y ahora vamos a seleccionar clientes. Una vez que está seleccionado clientes, vamos a darle un clic al botón abrir y en coma, en vez de coma, vamos a seleccionar ficha. Muy bien, y hay que verificar que esté marcado usar primera fila como encabezado de columna. No se olviden, esto es cuando trabajamos con archivo de texto. Es importante que el check de usar primera fila como encabezado esté seleccionado. Una vez que ya lo tenemos así, le damos finalizar, le damos cerrar y ya tenemos esta segunda tabla ingresada. Vamos a hacer lo mismo con las otras tablas. Nuevamente de otros orígenes, vamos a ir a la parte final, seleccionamos archivo de texto, seleccionamos siguiente,
En ruta le damos un clic al botón examinar, seleccionamos ahora la tabla o el archivo línea, le damos a abrir y vamos a indicar en separado de columna ficha y hay que habilitar, recuerden este ítem, usar primera fila como encabezado, lo marcamos y ya lo tenemos listo. Le damos finalizar y ya tengo las dos filas. Continuamos con las otras tablas de otros orígenes, archivo de texto, siguiente, le damos un clic a examinar, región y le damos abrir. Vamos a seleccionar ficha o tabulación y marcamos usar primera fila como encabezado de columna. Ok, usar primera fila como encabezado de columna. Vamos a darle finalizar. Luego que ya tenemos base de datos clientes línea región, vamos a continuar con el siguiente archivo, que va a ser representante. En representante vamos a darle a abrir, ficha y marcamos usar primera fila como encabezado de columna. Le damos finalizar y ya tenemos la última tabla y le damos cerrar. Una vez que ya tenemos las tablas, una vez que ya tenemos las tablas ingresadas, vean que son de varios archivos diferentes, cada pestaña es un archivo diferente, que también ha podido ser de diferentes fuentes. Por ejemplo, base de datos ha podido ser de SQL, cliente de Access, línea puede ser archivo texto, región de Excel y representante ha podido ser una tabla en Azure, que es el servicio en la nube. Entonces una vez que ya tenemos todas estas fuentes, para que podamos crear nuestra tabla dinámica necesitamos que estas tablas estén relacionadas de tal manera que vamos a poder utilizar los campos para construir nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear la relación de tabla. Para crear la relación de tabla, nosotros vamos a ir a la pestaña Inicio. En el lado derecho, vamos a ir hasta la opción Ver y seleccionamos Vista de diagrama. Entramos a Vista de diagrama. Y vamos a tener estas tablas que hemos importado. Y lo que vamos a hacer es que esas tablas las vamos a relacionar con la tabla principal. De tal manera que las tablas se van a poder comunicar entre ellos. Entonces yo voy a acomodar de esta manera mis tablas para poder crear la relación. Y la creación de la relación es muy sencillo. Lo primero que vamos a notar aquí que tenemos la tabla base de datos, que es la que va a contener cierta información importante.
Y luego tenemos la tabla cliente, región, línea y representante. Entonces, y vamos a ver en la tabla base de datos el código de cliente, que tiene que ser trabajado con la tabla cliente, código de región, que va a trabajar con la tabla región, código de línea, que va a trabajar con la tabla línea, código representante, que va a trabajar con la tabla representante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear dicha relación, y para eso necesitamos unir esta columna con esta columna. De esa manera creamos la relación de tabla. Muy bien, entonces, para crear la relación de tabla, lo único que tenemos que hacer es tomar o seleccionar la primera columna de la base de datos, le damos un clic sin soltar el botón del mouse, vamos a ir hacia la columna que también se llama CODCLI de la tabla clientes y lo soltamos ahí. Muy bien, y acá ya se realizó la conexión de las dos tablas. Luego vamos a relacionar la tabla código de región con la columna código de región correspondiente. Lo arrastramos y listo. Luego la columna código de línea se va a relacionar con la columna código de línea de la tabla línea. Entonces vamos a arrastrarlo. Y por último, código de representante con código de representante. Muy bien, entonces aquí hemos creado la relación de tablas, ¿okay?, que es importante para que nosotros podamos hacer las consultas necesarias para poder crear esta tabla dinámica al final. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos las tablas, vamos a ir nuevamente a la pestaña inicio y vamos a seleccionar vista de datos. Vamos a darle aquí a vista de datos y vamos a tener nuevamente esta visualización. Ok, entonces una vez que ya tenemos esta tabla relacionadas, lo que vamos a hacer es hacer la creación de algunos campos calculados. ¿Ok? Entonces estos campos calculados lo que nos va a permitir es tener toda una estructura, ¿ok? Tener una estructura para poder ya llevarlos a una tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, acá en base de datos, por ejemplo, no tenemos las columnas de IGB y de total que necesitamos para construir nuestra tabla dinámica. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear dos columnas que van a tener esta información. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a crear aquí una columna que se llame total. Para esto solamente le damos doble clic al título y vamos a escribir la palabra total. Enter y ya tenemos una nueva columna y luego vamos a crear otra columna llamada IGB.
Y esta columna IGB la vamos a mover al costado o entre importe y total. Muy bien, entonces ahora vamos a completar la información en estas columnas. Para esto seleccionamos la primera celda, la primera celda de la columna total, y en la barra de fórmula vamos a encontrar ya el símbolo igual. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar la selección de una de las celdas de la columna importe. Seleccionamos una de ellas y vamos a decirle que multiplique por 1.18 para poder sacar el importe más IGB. Le damos Enter. Ya tenemos el importe más IGB. Y ahora en la columna IGB lo que vamos a hacer es una fórmula sencilla, que vamos a tomar la columna total menos la columna importe, de tal manera que vamos a poder restar esta información y tener solamente el importe IGB. Le damos a aceptar y ya tenemos esta información. Ahora vamos a proceder a darle un formato de soles para que tenga una mejor apariencia, y luego vamos a agregar aquí también una nueva columna adicional. Esta columna se va a llamar año, o sea, de año, y esta columna lo que va a hacer es utilizar una de las funciones DAG que tiene el Power Pivot. En este caso lo que vamos a hacer es dirigirnos a la barra de fórmula y vamos a poner la función año. La función año. Aquí en las funciones DAG que manejamos en Power Pivots, todas las funciones son en inglés. Entonces, una vez que tenemos la función año, vamos a darle un clic en cualquier celda de la columna fecha, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Muy bien, y aquí vamos a encontrar ya la columna por año. Y esta columna la vamos a colocar aquí entre la columna fecha y la columna factura. Una vez que ya tenemos esta información, ya podemos proceder a crear nuestra tabla dinámica. Y lo interesante que hemos visto aquí es que a través de solamente una columna he podido crear dos columnas adicionales que serían campos calculados. Y estos campos calculados, lo único que hemos tenido que seleccionar la columna que debemos hacer la operación matemática, igualmente para la columna IGB, que ha sido la resta total menos importe. Adicionalmente tenemos la columna de año. Muy bien, una vez que tenemos esta información ya podemos crear nuestra tabla dinámica. Y para crear nuestra tabla dinámica lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña inicio y vamos a seleccionar tabla dinámica, el iconito de la tabla dinámica. Vamos a darle un clic, nueva hoja de cálculo, vamos a darle a aceptar y luego vamos a encontrar todas las tablas que tiene mi Power Pivot. Cada una es una fuente de datos externos. Entonces lo interesante que aquí, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, es pues una base de datos de SQL, una base de datos de Azure o SQL Azure, de Access, de Excel y por ejemplo pues una base de datos de Teradata. Entonces de fuentes diferentes tenemos la relación y podemos crear nuestra tabla dinámica. ¿Correcto? Entonces seleccionamos por ejemplo cliente, de la tabla cliente, vamos a jalar el nombre del cliente, vamos a ir a la tabla
base de datos, le damos total y luego tenemos acá año, donde lo vamos a llevar en la parte superior de clientes, y vean que ahora podemos ver clientes y los importes totales, y bajamos verticalmente, también lo tenemos acá por año y clientes. Otra manera de poder trabajarlo es que retiramos este de año y podemos ir a la pestaña analizar, y en el lado izquierdo tenemos la opción que dice insertar segmentación de datos. Le damos un clic y aquí vamos a poder ingresar las segmentaciones que yo necesito. Y vean que acá en activo se van a ver la base de datos y clientes porque son las que estoy trabajando, y acá en todas lo restante, ok, ya que nos están utilizando, no está en esta pestaña. Entonces aquí vamos a seleccionar año y le damos aceptar. Entonces acá yo puedo seleccionar los años que se van a visualizar como filtros. Por ejemplo, quiero ver solamente el año 2018, solamente 17, 19, 16, 17 y 18, y también podríamos agregar otra segmentación adicional, por ejemplo los representantes. Aceptar y ya tenemos esa información. Entonces ahora podemos seleccionar por año y también podemos trabajar por ejecutivos. Eliminamos el filtro de los años y acá podemos seleccionar ahora por representante. Entonces de esta manera podemos tener toda esta información. Ahora, lo más importante es que si estas fuentes en nuestra ventana Power Pivots, que es la base de datos o la tabla base de datos, clientes, línea, región y representante, que están conectados con los archivos que hemos visto, y esos archivos se van incrementando, o sea, hay nuevos registros, yo lo único que tengo que hacer es darle un clic al botón actualizar para que los nuevos registros que estén en ese archivo vayan nuevamente aquí y luego lo puedo trabajar. Igualmente en clientes, si hay nuevos clientes que se agregan a la tabla, solamente le damos a actualizar y lo que va a hacer es traer la diferencia. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos esto, vamos a trabajar con nuestra tabla. Vamos a darle, ok, en representante la separación de 3 columnas. Vamos a aumentar el ancho un poquito más para que se vean los nombres. Vamos a personalizarlo de un color. Y vamos a quitar la línea de cuadrícula. Ok, de nuestra tabla. Muy bien. Entonces de esa manera podemos construir nuestra tabla dinámica. Ok, y nuestra segmentación de datos para hacer nuestro análisis de la información externa. Ahora, así como hemos creado esos campos de base de datos, podríamos también trabajar otra información. Por ejemplo, del total me gustaría sacar el 10% de la venta total. Entonces acá, por ejemplo, puedo colocar margen 10
y podría sacar el 10% del total u otro monto. Entonces, por ejemplo, le damos un clic a la primera celda y en el símbolo igual le ponemos la selección de la columna total, por ejemplo por 1.10, le damos a aceptar y tenemos 10% más del monto que tenemos aquí. Igualmente podremos sacar el resto. Entonces algo importante que podemos hacer es construir todos los campos calculados que fueran necesarios de tal manera que al final ustedes van a poder ya editarlos. Entonces recuerden que para poder traer esta información nosotros necesitamos ir a la opción de otros orígenes y saber qué fuentes son las que vamos a traer. En este caso puede ser SQL, Microsoft SQL Azure, Access, archivo de texto o archivo de Excel, correcto, y luego traerlos en esta ventana y luego hacer lo que es la relación de tabla. Entonces lo más importante para la relación de tabla es que, por ejemplo, si yo voy a relacionar código click con el código click de clientes, la información que yo tenga en una de estas dos columnas tiene que ser valor único. Entonces en este caso, por ejemplo, en la tabla clientes, el code click tiene los códigos de los clientes pero únicos, no hay códigos repetidos. Pero en la tabla base de datos, los códigos de clientes sí son repetidos porque un cliente puede comprar varias veces, pero en la base de datos del cliente solamente tenemos un valor. En el caso de región, de la misma manera, el código de región puede haberse mostrado en varias compras, pero en la tabla región solamente puede haber un código de región. Y este punto es importante porque es uno de los factores que se puede crear la relación de tabla. Muy bien. Y luego ingresamos a la vista de datos y recuerden que podemos ya crear nuestra tabla dinámica. Adicionalmente, de repente solamente queremos trabajar con nuestro gráfico dinámico, también lo podemos hacer. ¿Ok? O una tabla dinámica plana, que era la otra versión del Excel. Listo, entonces ya tenemos nuestra información. No sé si tuvieran alguna consulta con lo que hemos visto para poder responderles. Recuerden que en el lado derecho la información que se está mostrando va a mostrar con los nombres de las tablas que he vinculado. ¿Okay? A diferencia, cuando creas una tabla dinámica siempre se ve los nombres de los campos, pero aquí está agrupado por tablas. ¿Okay? Por tablas. Entonces esto va a permitir poder tener este análisis. Y por último, vamos a agregar aquí un gráfico. Vamos a la pestaña analizar y en el lado derecho tenemos el botón de gráfico dinámico. Lo seleccionamos. Vamos a dejar el gráfico por defecto. Vamos a darle a aceptar. Vamos a colocarlo en la parte inferior. Voy a quitar aquí este panel. Voy a aumentar el ancho del gráfico. Y algo interesante que podemos hacer es retirar los botones de los filtros. ¿Ven? Los botones de los filtros que se muestra cuando es una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Entonces nosotros nos vamos a la opción de analizar, seleccionando el gráfico, y en el lado derecho tenemos botones de campo y al último seleccionamos ocultar todos. Le damos un clic y ya están ocultos los botones de filtro y ya podemos nosotros editar o personalizar nuestro gráfico. Ahí está. Este por acá y le voy a poner una paleta de colores para que sea más llamativo. Muy bien, entonces ya tenemos esta información y la podemos trabajar en nuestro análisis. Ok, hemos visto lo que es
el modelamiento de datos de fuentes externos, en la cual nos va a permitir, ok, ya tener esta información afinada para poder trabajarlo en nuestra tabla dinámica. Ok, entonces no sé si tuvieran alguna consulta con los temas que hemos visto el día de hoy. Muy bien, entonces si no hay otra consulta, vamos a dado por culminado nuestro webinar, ok, para poder ya luego practicarlo. Recuerden que el archivo que se ha trabajado o los archivos que se han trabajado en este webinar está publicado en el chat, ok, y ustedes lo van a poder encontrar. Voy a volver a copiar el enlace. Vamos a copiarlo aquí. Ok, entonces esos son los archivos que hemos trabajado el día de hoy. Estoy colocando en el chat para que lo puedan descargar. Aquellas personas que han ingresado al último. Muy bien, entonces voy a dar por concluido el webinar del día de hoy. Espero que lo que hemos visto pueda ser de utilidad para que lo puedan trabajar, ¿okay? De tal manera que sea mucho más eficiente a la hora de elaborarlo en su trabajo o estudio. Listo, señor, entonces damos por concluido. Muchas gracias y estaremos viendo ya en el próximo webinar.